Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hacer una lectura que se sale de nuestra agenda normal. Habitualmente nuestras lecturas son martes, jueves y sábado de 7:30 hasta aproximadamente 8:30 de la noche. Pero hoy excepcionalmente cambiamos el horario para agradecerles. Les agradecemos su compañía. Ya alcanzamos esta semana los 1500 suscriptores y los 1500 me gusta. Eso es una gran noticia para el equipo de Escribir Bien. Hemos intentado ofrecerles contenidos eh, educativos en lo relativo a redacción. Esperamos que nuestras lecturas también sean de su agrado. Hoy los vamos a acompañar con una lectura maravillosa de un escritor ruso que pues ya lo vieron en la descripción. Canta tierra, necesita el hombre, de León Tolstoy. León Tolstoy es un autor que es el claro ejemplo de alguien que su talento se estrella con sus convicciones morales. Entonces eso se refleja en su obra, se refleja en la intensidad, en la manera en que maneja el equilibrio, en la manera en que intenta eh, traducir el discurso sobre el que vive su propia existencia y, y lo intenta plasmar en sus obras. Muchas de ellas, de acuerdo a algunos críticos, resultan deficientes en ese intento. No obstante, la que vamos a leer hoy es una de las obras maestras que él consiguió escribir, en la que se refleja esa preocupación moral que lo va a agobiar en su vejez, que lo va a hacer renegar de buena parte de su obra. Esta lectura la vamos a hacer a partir de este texto, que es una edición de una colección preciosa que sacó la Universidad Nacional de Colombia en el 2002, que se llama Señal que cabalgamos, cuya primera edición, el primer número de esta colección es este texto, ¿Cuánta tierra necesita el hombre? Espero sinceramente que lo disfruten, es un texto muy bonito. Espero que nos acompañen en toda la emisión. No olviden compartir nuestros contenidos, compartir esta emisión en grupo, en su perfil, para que más personas puedan seguir esta transmisión. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este proyecto al equipo de Escribir Bien. Les recuerdo mi nombre, soy Guillermo Gómez y vamos a leer Cuánta tierra necesita el hombre. Capítulo 1. La hermana mayor. Permítanme un momento, tenemos un problema en la transmisión, tenemos un ruido extraño. Se supone que debería haber mejorado un poco la calidad de la transmisión. Entonces, ahora sí. Capítulo 1. La hermana mayor, que estaba casada con un comerciante y residía en la ciudad, fue a la aldea a visitar a su hermana menor, mujer de un campesino. Mientras tomaban el té, la mayor no hacía más que elogiar la vida de la ciudad. Vivía allí con sus hijos en una casa limpia y espaciosa, comía dulces, bebía lo que le gustaba y solía ir de paseo y frecuentar los teatros. La hermana menor, sintiéndose dolorida, comenzó a despreciar la vida de los comerciantes realzando la de los campesinos. No cambiaría mi vida por la tuya. Nuestra existencia es gris, pero no conocemos el miedo. Bien es verdad que vosotros vivís mejor. Sin embargo, si unas veces vendéis mucho, otras estáis expuestos a arruinaros. Bien dice el refrán, las ganancias y las pérdidas, hermanas gemelas. A veces suele suceder que uno es rico hoy y mañana tiene que mendigar. La vida de los campesinos es más segura. Nunca seremos ricos, pero siempre tendremos que comer. ¿Pero cómo? ¿En compañía de cerdos y terneros? Vivís sin ninguna comodidad, y por más que se afane tu hombre, moriréis entre el estiércol que os rodea, y vuestros hijos tampoco verán otra cosa, replicó la hermana mayor. ¿Qué le vamos a hacer? Nuestro oficio lo exige. En cambio, no tenemos que doblegarnos ante nadie, y a nadie tememos. En la ciudad vivís entre una serie de tentaciones. Hoy estaréis bien, pero quizá mañana tiente el diablo a tu marido con las cartas, el vino o cualquiera otra cosa por el estilo. Entonces todo irá manga por hombro. ¿Acaso no suceden estas cosas? Pajón, el marido de la hermana menor, sentado en la estufa, escuchaba la charla de las mujeres. Es la purísima verdad, exclamó. Cuando uno se acostumbra desde pequeño a trabajar la madrecita tierra, ninguna materia puede sorberle el seso. Lo único malo es que tenemos pocas tierras.
si tuviésemos todas las que queremos, no temeríamos ni al diablo. Después de tomar té, las mujeres hablaron de trajes, recogieron los cacharros y se fueron a acostar. El diablo estaba detrás de la estufa y había oído esa conversación. Se alegró de que la mujer del campesino indujera a éste a jactarse de que, si tuviera tierras, no temería al diablo. Está bien, te daré mucha tierra y así podré apoderarme de ti, pensó. Capítulo 2. Junto a los campesinos vivía una propietaria, dueña de 120 desiatinas de tierra. La desiatina es una medida de tierra que son más o menos unas 106 hectáreas de tierra. Trataba bien, 106 o no, 109 hectáreas. Trataba bien a los campesinos y nunca les había perjudicado. Pero un día tomó a un soldado retirado como administrador y éste empezó a poner multas a diestro y siniestro. Por más cuidado que tuviera Pajón, tan pronto se metía un caballo en un campo de avena, tan pronto una vaca entraba en el huerto o las terneras se internaban en los prados, constantemente tenía que pagar multas. Pajón las pagaba, pero luego reñía y pegaba a los suyos. Aquel verano sufrió mucho por culpa del administrador. Cuando llegó la época de encerrar el ganado, sintió un gran alivio, a pesar de que tendría que procurarles el pienso. En invierno circuló el rumor de que la propietaria quería vender sus tierras y que las iba a comprar el posadero del Camino Real. Al enterarse de ello los mujiks, los campesinos, se desanimaron. El posadero acabará con nosotros a fuerza de multas. Estaremos mucho peor que con nuestra ama. No podemos vivir sin tierra, se dijeron. Fueron, pues, a verla a la propietaria para rogarle que no vendiera la tierra al posadero y le dijeron que estaban dispuestos a pagarla más cara. La propietaria accedió. Los campesinos se unieron en consejo para tratar de comprar la tierra entre todos, pero no se pusieron de acuerdo. Era como si interviniera el diablo. No había manera de concretar el asunto. Entonces decidieron comprar parcelas por separado y que cada cual adquiriese la cantidad que pudiera. La propietaria accedió a esto también. Pajón se enteró de que su vecino había comprado 20 desiatinas, que había pagado la mitad y que la otra mitad la pagaría a plazos en varios años, y sintió envidia. Van a comprar toda la tierra y me quedaré sin una sola parcela, pensó. Entonces dijo a su mujer, todos comprarán tierras, también nosotros deberíamos comprar unas cuantas desiatinas. No podemos continuar así, el administrador acabará con nosotros a fuerza de multas. Meditaron sobre la manera de comprar la tierra. Tenían 100 rublos ahorrados, vendieron un potro y la mitad de las colmenas, colocaron de obrero al hijo y pidieron prestada una cantidad a su cuñado. Con todo eso reunieron la mitad del dinero de Cesario. Entonces Pajón fue a examinar la tierra, eligió 15 desiatinas que tenían una parte de bosque y fue a ver a la dueña. Después de discutir sobre el precio, llegaron a un acuerdo y Pajón entregó una señal. Fueron a la ciudad para hacer la escritura de la venta. Pajón entregó la mitad del dinero comprometiéndose a pagar la otra mitad en un plazo de 2 años. Así fue como adquirió aquella tierra. Compró ganado y sembró. Tuvo tan buena cosecha que en un año pudo pagar la deuda a la dueña y a su cuñado. Desde entonces fue propietario. Araba, sembraba, segaba, talaba árboles y llevaba a pastar a los animales a sus propias tierras. Cuando salía a dar una vuelta por los prados se quedaba embelesado. Le parecía que hasta la hierba y las flores eran distintas en su tierra. Antes, cuando pasaba por aquellos lugares, le parecía que no tenían nada de extraordinario. En cambio ahora se le antojaban con cualidades especiales. Bienvenidos a los que acaban de llegar a la lectura. Estamos leyendo ¿Cuánta tierra necesita el hombre? En Escribir Bien. Los invitamos a compartir nuestros contenidos. Vamos a seguir con la lectura. Capítulo 3. Pajón estaba muy contento de su vida. Todo hubiera sido perfecto a no ser porque los campesinos empezaron a hollar sus campos de mieses y sus prados. Pajón les suplicó que no lo hicieran, pero aquellos no se enmendaban. Tan pronto los pastores dejaban entrar las vacas en los prados como los caballos pisoteaban los sembrados. Al principio, Pajón les echaba de allí y perdonaba a los campesinos. Pero llegó un momento en que se hartó y fue a quejarse a las autoridades de la aldea. Pajón sabía que los mujiks no hacían esto intencionadamente, sino por falta de material de espacio. No obstante, se decía, no es posible dejarlos. Me echarían a perder toda la cosecha. Hay que darles una lección. Dio la queja una y otra vez y pusieron multas a algunos campesinos.
Los vecinos empezaron a tenerle ojeriza y a veces le hollaban los sembrados a propósito. Una vez, uno de ellos le robó 10 tiros, para aprovechar la corteza. Al pasar por el bosque, Pahom advirtió que algo blanqueaba en el suelo y vio unos troncos derribados. Si al menos hubiesen cortado los tiros de los extremos, dejando algunos aquí o allá, pero no, los habían talado todos seguidos. Pahom se encolerizó. Si me enterase quién ha sido, me vengaría con todas las de la ley, se dijo. Después de pensarlo mucho, decidió que no podía ser nadie más que Sionka. Se dirigió al corral de este, pero no encontró ninguna prueba y lo único que consiguió fue reñir con él. Entonces se convenció aún más de su culpabilidad. Presentó una denuncia. Formaron juicio a Sionka, pero salió absuelto, ya que no había pruebas en su contra. Entonces Pahom se enfadó mucho y riñó a los jueces y con el Starshina. El Starshina es el jefe de los jueces en esta tradición. Estáis confabulados con los ladrones. Si vivierais honradamente no podríais absolverlos. Desde entonces, Pahom vivía holgadamente en la tierra, pero con más estrechez en el mundo. Por aquella época corrió el rumor de que los campesinos emigraban para instalarse en lugares nuevos. Yo no tengo por qué abandonar mis tierras, pero si se fueran algunos vecinos nuestros, estaríamos más anchos. Compraría sus tierras y viviríamos mejor. De otro modo, estaríamos estrechos, pensó Pahom. Un día en que se hallaba en su casa, entró un caminante. Pahom le ofreció de comer y cama para pasar la noche. Cambiaron unas palabras y Pahom le preguntó de dónde venía. El caminante contó que regresaba desde más allá del Volga, donde había estado trabajando. Dijo que algunos campesinos habían ido a instalarse allí. Se han inscrito en el municipio y les han dado 10 desiatinas por persona. Es tan fértil que el centeno es altísimo. No se podría ver un caballo en pie y tan grueso que 5 puñados forman un as. Uno de los campesinos, que al llegar era muy pobre, cuenta ahora con 6 caballos y 2 vacas, terminó diciendo el caminante. Pahom sintió que se le henchía el corazón de gozo. ¿Por qué había de penar aquí en estas estrechuras si puedo vivir a gusto en otro lugar? Venderé mis tierras y mis animales y con ese dinero me construiré una casa y pondré una granja. Es un pecado vivir en estas estrechuras, pero tengo que enterarme de todo personalmente, se dijo. Preparó las cosas y al comenzar el verano emprendió el camino. Fue a Samara por el Volga, embarcado en un vapor, y luego recorrió 400 verstas a pie. Al llegar, comprobó que todo lo que le había dicho el caminante era cierto. Los campesinos vivían holgadamente, cada uno tenía sus 10 desiatinas de tierra y el municipio acogía de buena gana a los nuevos. Si alguno tenía dinero, además de la parcela que se le asignaba, podía comprar con derecho a perpetuidad la cantidad que quisiese. La mejor tierra costaba a 3 rublos la desiatina y uno podía comprar toda la que le viniera en gana. Enterado de todo, Pahom volvió a su casa a principios del otoño. Vendió sus tierras con beneficio, así como los animales. Se dio de baja en el municipio y al llegar la primavera se trasladó con su familia a su nuevo lugar. Capítulo 4. Bienvenidos a los que acaban de llegar a la lectura. Una vez allí, se inscribió en el municipio de una gran aldea. Obsequió a los viejos con unas copitas y arregló los documentos. Para las 5 personas que formaban su familia, les asignaron 50 desiatinas de tierra, en diferentes campos, además de los terrenos de pasto. Y Pahom se construyó una casa y compró animales. Solo en tierras concedidas tenía ahora 3 veces más que antes. Además, la tierra era muy fértil. Su vida en la aldea nueva resultaba 10 veces mejor que la anterior. Podía mantener a todos los animales que quisiera. Al principio, mientras construía la casa y se instalaba, estaba muy contento, pero no tardó en sentirse estrecho allí también. El primer año sembró trigo en la tierra que le concedieron y tuvo buena cosecha. Hubiera querido sembrar más cantidad, pero eran escasas las tierras que servían para ello. Allí se siembra el trigo en tierras de pan llevar. Se cultivan 1 año o 2 y luego se las deja descansar hasta que estén en condiciones de dar nueva cosecha. Son muchos los aldeanos que quieren tener tierras de pan llevar y no hay bastantes para todos. Así pues, surgen disputas. Los más ricos las cultivan, pero los pobres las arriendan a los comerciantes para poder pagar las contribuciones. Pahom tomó tierras en arriendo por 1 año. La cosecha se le dio bien, pero el campo estaba lejos de la aldea, a unas 15 verstas. Una versta es poco más que 1 kilómetro.
Advirtió que en aquella región los comerciantes y campesinos vivían en granjas y se enriquecían. Me vendría muy bien comprar aquí una parcela de tierra a perpetuidad y edificar una casa de campo, se dijo. Desde entonces no hizo más que pensar en la manera de adquirir tierras a perpetuidad. Vivió así por espacio de 3 años, tuvo magníficas cosechas de trigo y esto le permitió ganar dinero. Pero le molestaba tener que arrendar las tierras porque donde quiera que hubiera una buena parcela también acudían otros campesinos, y si no llegaba a tiempo se quedaba sin ella. Así pues, al tercer año compró unos prados a medias con un comerciante, pero cuando ya los había labrado tuvieron un juicio y perdió su trabajo. Si la tierra fuese mía, no habría de rebajarme ante nadie ni tendría disgustos, pensó Pajón. Al informarse dónde podría comprar tierras a perpetuidad, se encontró con un mujic que vendía 500 desiatinas a precio muy barato, porque se había arruinado. Pajón entró en tratos con él. Después de regatear mucho, convinieron en 1500 rublos pagaderos, mitad al contado, mitad a plazos. Un día, un comerciante se detuvo en casa de Pajón para dar pienso a los caballos. Pajón le ofreció té y empezaron a charlar. El comerciante refirió que venía del territorio de los basquires. Un basquire es un habitante de una región de Rusia central, donde había comprado 5000 desiatinas de tierra por 1000 rublos. Pajón le hizo una serie de preguntas. El comerciante dijo las siguientes palabras: lo único que he hecho ha sido halagar a los viejos. Les he regalado vestidos, alfombras y té por valor de 100 rublos, y obsequié con buen vino a los que bebían. Así pude comprar la tierra a razón de 20 copecs la desiatina. Enseñó a Pajón el contrato de venta. La tierra está situada a lo largo de un riachuelo y es de pan llevar. No es posible recorrer ese territorio ni en un año. Pertenece a los basquires, que son inocentes como unos corderos. Se pueden conseguir sus tierras casi de balde. ¿Por qué de gastar 1500 rublos en 500 desiatinas y contraer una deuda cuando allí, por el mismo dinero, podría ser propietario Dios sabe de cuánta tierra? Se dijo Pajón. Capítulo 5. Después de enterarse del camino para ir a aquellas tierras, Pajón se dispuso a emprender el viaje. Dejó la casa en manos de su mujer y se fue acompañado de un obrero. Al pasar por la ciudad, compró una caja de té, vino y todo lo que el comerciante había dicho. Recorrieron unas 500 verstas y al séptimo día llegaron al campamento de los basquires. Todo era, en efecto, tal y como el negociante le había referido. Los basquires vivían en la estepa, a lo largo de un riachuelo, en unas tiendas de campaña de fieltro. No cultivaban la tierra ni comían pan. En las estepas pastaba el ganado. Los potros estaban atados junto a las tiendas de campaña y 2 veces al día llevaban allí a las yeguas, las ordeñaban y con su leche preparaban kumis. Las mujeres hacían quesos y los hombres no se dedicaban más que a beber kumis y té, comer carnero y tocar la flauta. Todos eran sanos y alegres y pasaban el verano en continua fiesta. Los basquires eran ignorantes y no sabían hablar ruso, pero se mostraban muy acogedores con los forasteros. Vamos a saludar a aquellos que han llegado tarde a la transmisión. Sean bienvenidos a este espacio que ofrece Escribir Bien. Es un espacio de lectura de cuánta tierra necesita el hombre de León Tolstoy. Sigamos con la lectura. En cuanto vieron a Pajón, salieron de sus tiendas a recibirle. Había entre ellos un intérprete. Pajón le dijo que venía a comprar las tierras. Los basquires se alegraron mucho. Llevaron a Pajón a una tienda muy confortable donde lo invitaron a sentarse en alfombras y cojinetes de plumón. Luego, mientras se instalaban en torno a él, le ofrecieron té y kumis. También lo obsequiaron con carne de carnero. Pajón sacó los regalos que había traído en el carro y los repartió entre los basquires. Estos, muy contentos, charlaron entre sí, ordenando después al intérprete que tradujera sus palabras. Me mandan decirte que te han tomado afecto y que tenemos por costumbre dar a un huésped cuanto él plazca y devolverle regalo por regalo. Dijo este: tú trajiste cosas, ahora vas a decirnos lo que te gustaría tener para que te lo ofrezcamos. Lo que más me gusta es vuestra tierra, replicó Pajón. En nuestro país estamos estrechos y además la tierra está agotada. En cambio, vosotros tenéis grandes extensiones de buena tierra, jamás he visto otra igual. El intérprete tradujo las palabras de Pajón. Los basquires discutieron entre sí. Pajón no entendió lo que decían, pero comprendió que estaban contentos porque gritaban y reían. Finalmente, se quedaron mirando a Pajón mientras el intérprete le decía: me encargan de comunicarte que por tus regalos te darán con mucho gusto toda la tierra que deseas.
No tienes más que señalar con tu dedo la que te agrada para que sea tuya. Los basquires volvieron a hablar entre sí y Pajón preguntó qué decían. Unos dicen que es preciso consultar al starshina. El starshina, ya lo habíamos dicho, es el jefe de la comunidad. Creen que no pueden tomar esa decisión sin su consentimiento. En cambio, otros opinan que no hay por qué hacerlo, explicó el intérprete. Capítulo sexto. Los basquires estaban en plena discusión cuando de pronto apareció un hombre de gorro de piel de zorro. Todos guardaron silencio y se pusieron en pie. Es el starshina, dijo el intérprete. Pajón sacó el mejor vestido que traía y 5 libras de té y se las ofreció al starshina. Este aceptó los regalos y se los colocó en el lugar de la presidencia. Acto seguido, los basquires empezaron a charlar con él. Después de escucharlos largo rato, el starshina hizo un movimiento de cabeza para que callaran y dirigiéndose a Pajón pronunció en ruso las siguientes palabras. Puedes coger la tierra que te agrade, poseemos mucha. ¿Cómo hacer? Será preciso cerrar un trato porque, si no, tal vez pueden decirme un día que la tierra no es mía y me la quiten, pensó Pajón. Les agradezco sus buenas palabras, pero ustedes tienen muchas tierras y yo no necesito más que una parcela. Quisiera saber cuál es la mía, y para ello es preciso delimitarla y cerrar el trato en su debida forma, porque nuestras vidas no dependen de nosotros, sino de Dios. Ustedes son buenas personas y me dan esa tierra, pero puede suceder que sus hijos me la quiten. Tienes razón, convino el starshina. He oído decir que les ha visitado un comerciante y que le han vendido a ustedes tierras firmando un contrato. Me gustaría hacer lo mismo, propuso Pajón. El starshina comprendió lo que éste deseaba. ¿Podemos hacerlo? Tenemos un escribiente. Iremos a la ciudad a levantar un acta de venta y poner los sellos necesarios. ¿Cuál será el precio? Preguntó Pajón. Nuestro precio es único. 1000 rublos por jornada. ¿Qué medida es esa? ¿Cuántas desiatinas tiene? Preguntó Pajón sin entender. No sabemos hacer el cálculo. Vendemos por jornadas. El terreno que recorras en una jornada será tuyo y su precio es de 1000 rublos. Se puede recorrer mucha tierra en un día, exclamó Pajón sorprendido. Pues toda será tuya, replicó el starshina, echándose a reír, pero con una condición. Si no vuelves el mismo día al punto de partida, perderás el dinero. ¿Cómo vamos a marcar los lugares por donde pase? Preguntó Pajón. Nos colocaremos en el sitio que elijas como punto de partida y permaneceremos allí mientras des la vuelta. Además, te llevarás un azadón para hacer señales donde quieras. Colocarás jalones en los extremos y luego trazaremos un surco con el arado de un jalón al otro. Puedes dar la vuelta que quisieras, pero has de regresar al punto de partida antes de que se ponga el sol. Todo lo que hayas abarcado es tuyo. Pajón se alegró de oír aquello. Decidieron que emprenderían la partida al amanecer. Después de hablar un rato, bebieron kumis, comieron carnero y volvieron a tomar té. Anochecido, acomodaron a Pajón sobre unos cojines de plumón y los basquires se dispersaron. Convinieron en que se reunirían en la madrugada para llegar al lugar señalado antes de que saliera el sol. Capítulo séptimo. Pajón se tendió sobre los cojines de plumón, pero no pudo conciliar el sueño, pensando sin cesar en la tierra. Recorreré una extensión muy grande, probablemente 50 verstas en una jornada, ya que en esta estación el día es tan largo como la noche. 50 verstas comprenden mucha tierra. Arrendaré la peor a los campesinos y cultivaré la otra con mis propias manos. Adquiriré 2 yuntas de bueyes y tomaré 2 mozos. Sembraré 50 desiatinas y dejaré el resto para pastos, se decía. No pegó el ojo en toda la noche, pero antes de amanecer se quedó adormilado. Soñó que estaba acostado en la tienda de los basquires y que oía reír a alguien desde afuera. Quiso ver quién reía de ese modo. Al salir, vio al starshina de los basquires que, sujetándose la barriga con ambas manos, lanzaba estrendosas carcajadas. Pajón se acercó a él y le preguntó: ¿De qué te ríes? Entonces se dio cuenta de que el starshina era el negociante que había ido a su casa y le había hablado de esas tierras. Pero en cuanto le preguntó: ¿hace mucho que estás aquí?, vio que no era él, sino el primer mujik, que venía desde más allá del Volga. Finalmente advirtió que tampoco era este, sino el diablo en persona, con sus cuernos y patas de macho cabrío. Se hallaba sentado, riendo a carcajadas, ante un hombre muerto que yacía descalzo y en mangas de camisa. Pajón examinó con gran atención al hombre muerto, y entonces vio que era él mismo. Se despertó horrorizado. Hay que ver las cosas que se sueñan. Por la puerta abierta vio que comenzaba a clarear.
Es preciso despertar a las gentes, pues ya es hora de ponerse en camino, pensó. Se levantó, despertó a su obrero que dormía en el carro, le ordenó que enganchara y se fue a despertar a los basquires. Ya es hora de que vayamos a la estepa a medir la tierra, les dijo. Los basquires se reunieron para esperar a la estarchina. Cuando éste llegó, se pusieron a beber kumis y ofrecieron té a Pajón, pero éste no quiso entretenerse. Si hemos de ir, partamos enseguida, que ya es hora, se dijo. Capítulo octavo. Los basquires se reunieron, unos montaron a caballo, otros en carros, y partieron. Pajón y su obrero se instalaron en su propio carro, armados de un asadón. Llegaron a la estepa cuando apuntaba la aurora. Subieron a una colina, se apearon los carros, descabalgaron y se agruparon. El estarchina se acercó a Pajón y designándole esa región con la mano le dijo: toda la tierra que abarcas con la vista es de nuestra propiedad. Elige la parte que quieras. Brillaron los ojos de Pajón. Toda aquella tierra era de pan llevar, llana como la palma de la mano y negra como la semilla de la dormidera. Los valles estaban cubiertos de hierba de diferentes clases que llegaba hasta el pecho. Esta será la señal del punto de partida, exclamó el estarchina quitándose el gorro y colocándolo en un lugar determinado. Partirás desde aquí y volverás al mismo sitio. Tuya será la tierra que abarques en tu recorrido. Pajón sacó el dinero, lo puso sobre el gorro del estarchina y luego se quitó el caftán. El caftán es la ropa típica rusa, turca, perdón. Conservó solo la podiovka, que es una especie de cinturón, se ciñó bien el cinturón, colgó de este una bolsita con pan y una botella con agua, se arregló las botas y, tomando el asadón de manos del obrero, se dispuso a partir. Durante un ratito permaneció pensando la dirección que habría de tomar, pero como la tierra era buena por doquier, creyó que daba igual y decidió ir hacia levante. Se colocó de cara al lugar en que debía de salir el sol y esperó a que apareciera. Se dijo que no debía perder un solo minuto. Además, sería más fácil caminar con la fresca. En cuanto surgió el sol, Pajón emprendió el camino con el asadón al hombro. Echó a andar con un paso uniforme, ni lento ni rápido. Al recorrer una versta se detuvo, cavó un hoyito. Colocó los jalones de manera que fuesen muy visibles y prosiguió su camino. Animado, aceleró el paso. Después de recorrer un buen trecho, cavó otro hoyo. Luego volvió la cabeza y pudo ver perfectamente la colina iluminada por el sol y sobre ella los basquires, junto a sus carros, cuyas ruedas lanzaban destellos. Calculó que habría recorrido ya unas 5 verstas. Tuvo calor, se quitó la podiovka y echándosela al hombro continuó andando. Recorrió otras 5 verstas. El calor apretaba. Al mirar al sol, Pajón vio que era la hora del almuerzo. Ha transcurrido ya la cuarta parte de la jornada. Aún es pronto para dar la vuelta. Me voy a descalzar. Se sentó para quitarse las botas, las colgó del cinturón y reemprendió la marcha. Así podía caminar más ligero. Recorreré otras 5 verstas y luego torceré a la izquierda. Este lugar es magnífico. Da lástima abandonarlo. Cuanto más avanzo, mejor me parece. Y continuó andando en línea recta. Al volver la cabeza, apenas si pudo divisar el cerro. Los hombres que estaban en él parecían hormigas y era imperceptible ya el brillo de las ruedas. He recorrido bastante por este lado, ahora debo torcer. Además estoy sofocado y tengo sed. Y deteniéndose, cavó un hoyo un poco más grande y colocó los jalones. Luego, desatando la botella que llevaba al cinto, bebió agua y se dirigió hacia la izquierda. Después de andar mucho rato, llegó a un lugar cubierto de hierba muy alto. Hacía calor. Empezaba a sentirse cansado. Miró al sol y se dio cuenta de que era la hora de comer. Es preciso descansar, se dijo. Se sentó, comió un poco de pan y bebió agua, pero no se atrevió a acostarse por temor a quedarse dormido. Al cabo de un ratito reemprendió la marcha. Al principio caminó un buen paso. La comida le había devuelto las fuerzas, pero el calor apretaba y tenía sueño. Sin embargo, siguió andando. Se decía que se trataba de unas horas de sufrimiento a cambio de muchos años de buena vida. Había recorrido mucho espacio en aquella dirección y ya se disponía a torcer hacia la izquierda, cuando de pronto vio un valle y le dio lástima abandonarlo. Aquí se dará bien el lino, pensó, siguiendo en línea recta. Tras de rodear el valle, cavó un hoyo y torció de nuevo, formando de este modo la segunda esquina. Cuando volvió la cabeza, el cerro estaba envuelto en niebla y difícilmente pudo vislumbrar a los basquires que habían quedado en él. Debía de estar separado de aquel lugar al menos por unas 15 verstas. Los 2 lados que he recorrido son demasiado largos, tendré que acortar el tercero, se dijo. Al emprender la nueva dirección, apretó el paso, miró el sol.
estaba declinando. Solo había recorrido 2 versas del tercer lado y la meta se hallaba en 15. Aunque mi finca resulte irregular, es preciso que emprenda una línea recta. No vaya a ser que me extienda demasiado. De todas formas, con esta tierra me bastará, se dijo. Se apresuró a cavar un hoyo y fue derecho hacia el cerro. Capítulo 9. Sentía un gran cansancio. Estaba sofocado. Tenía los pies doloridos por haber caminado descalzo y le flaqueaban las piernas. Le hubiera gustado descansar, pero no podía hacerlo porque no llegaría a la meta antes de la puesta del sol, y el sol no esperaba, seguía declinando por momentos. Dios mío, ¿no me habría equivocado? Tal vez haya abarcado una extensión demasiado grande. ¿Qué será de mí si no llego a tiempo? Volvió la cabeza hacia el cerro y miró de nuevo al sol. Aún faltaba mucho para llegar a la meta y el sol estaba muy cerca del horizonte. Siguió andando, aunque estaba cansadísimo. Cada vez apretaba más el paso. Finalmente, al ver que todavía estaba lejos de la meta, optó por echar a correr. Arrojó la podiofka, las botas, la botella de agua y la gorra, conservando tan solo el azadón. ¡Ay! He sido demasiado ambicioso. Lo he echado a perder todo. No podré llegar antes de que se ponga el sol, pensó. Y el miedo le cortó el aliento. La ropa, empapada de sudor, se le pegó al cuerpo. Se le resecó la boca. El pecho se le dilataba, semejando un fuelle de fragua. El corazón le golpeaba como un martillo. Ya no sentía sus propias piernas. Tuvo miedo. No vaya a morirme de cansancio, se dijo. Temió caer muerto, pero no era capaz de detenerse. Si me detengo ahora, después de lo que he recorrido, dirán que soy tonto. Siguió corriendo y cuando ya estaba muy cerca, oyó silbar y gritar a los basquires. Estos gritos lo enardecieron. Reunió sus últimas fuerzas. Continuó su carrera mientras el sol que descendía hacia el horizonte se volvía grande y rojo. No tardaría en desaparecer, pero Pajón estaba muy cerca de la meta. Ya veía a los hombres que lo animaban haciéndole gestos. Ya divisaba el gorro de piel de zorro y el dinero que había depositado encima. Y ya veía el Starshina que, sentado en el suelo, se sostenía la barriga con las manos. En aquel momento recordó el sueño que había tenido. He adquirido mucha tierra, pero no sé si Dios me permitirá vivir en ella. Ah, creo que todo está perdido. No podré llegar, se lamentó. Miró al sol que había llegado al horizonte. Uno de sus bordes empezaba a desaparecer ya. Hizo acopio de sus fuerzas y corrió tan deprisa que apenas si le obedecían las piernas. Cuando llegaba al cerro, advirtió de pronto que se había oscurecido. Volvió la cabeza. El sol se había ocultado ya. Pajón se horrorizó. Todos mis esfuerzos han sido vanos, pensó. Estaba dispuesto a detenerse, pero vio que los basquires lo animaban silbándole. Entonces comprendió que aunque no viera el sol desde abajo, aún estaba visible desde el cerro. Tomó aliento y subió. Allí era aún de día. Lo primero que vio Pajón fue el gorro. Junto a este se hallaba sentado el Starshina, que reía sujetándose la barriga. Pajón recordó el sueño que había tenido y fue tal su horror que le flaquearon las piernas. Cayó de bruces alcanzando el gorro con las manos. «Eres un valiente. ¿Qué cantidad de tierra abarcaste?», exclamó el Starshina. El criado acudió corriendo para levantarlo, pero Pajón sangraba por la boca. Había muerto. Los basquires chascaron la lengua para demostrar que sentían la muerte de Pajón. El obrero cavó una fosa de 3 arshines. Un arshine es una medida aproximada de 71 centímetros. Aproximadamente la longitud del cadáver, y enterró a su amo. Y ese fue cuánta tierra necesita el hombre. La enseñanza obvia de esta historia es que, aunque nos empeñemos a abarcar muchísimas cosas en la carrera que es la vida, al final nuestra existencia termina en un cajón. Es bastante triste la enseñanza, no obstante es muy valiosa para tiempos en donde lo material está sobrevalorado, como la época en la que nosotros vivimos. Entonces, los invito a leer más textos de León Tolstoy. León Tolstoy tiene historias incluso para niños, tiene textos muy extensos como Guerra y Paz, pero que son tremendamente valiosos y tremendamente ricos en términos de contenido, enseñanza, estilo y forma. O sea, son bastante imponentes sus obras. Entonces, les agradezco su compañía, les agradezco haber estado en este relato conmigo y con nuestro amigo Tolstoy. Los invito de nuevo a compartir nuestros contenidos, a compartir estas transmisiones y a seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook.
Recuerden que escribir es un oficio que se aprende escribiendo. Que tengan todos una muy feliz noche y gracias por su compañía. Hasta pronto.